muchos extractos con poca eficacia, por ejemplo, ¿no? También en el mercado, ¿no? Hay muchos registros de NIN, de canela, tienen poca eficacia, y si tienen mucha eficacia, tienen residuos. Entonces, SENASA no tiene la potestad de estar diciendo, oiga, la empresa, tú estás registrando tu producto, pero tiene residuos, ¿no? O sea, ya es la empresa privada que tiene que, como dice, hacer bien las cosas y no estar adicionando un aditivo que no corresponda a un producto, a un extracto, a un producto orgánico, en fin. Muchas empresas químicas grandes y otras pequeñas nuevas con problemas de residuos en general y productos que no funcionan. Esa es la problemática, eso lo he vivido como asesora y lo seguimos viviendo en diferentes fondos. Siempre llega, eh, no, cuando queremos aportar, no debe haber plagas, cero plagas, cochinilla, cero plagas. Las plagas son muy agresivas en realidad, ¿no? Sobre todo trips, en fin, tengo lepidópteros, en fin. Otra problemática que pocos fondos también liberan controladores biológicos, que es parte del manejo integrado, ¿no? Muy poca gente libera controladores, ¿no? Y así como puedo decir, muy pocos fondos liberan controladores, también debo decir, muy pocos fondos usan feromonas. Nosotros hemos desarrollado feromonas, bueno, de que tengo uso de razón camino con las feromonas. Hoy con Cinnamon también hemos desarrollado muchas feromonas y pocos usan. Afortunadamente hay algunos fondos que están empezando a usar, ¿no? Y yo les digo, nosotros debemos usar feromonas porque nos ayudan enormemente a bajar poblaciones de plagas problemáticas, ¿no? Al usar feromonas. Pero, como le digo, para mí la recomendación de feromonas es muy importante, ¿no? Trascendental. Quisiera decirle a cada uno, oye, use feromona, ponga en tu plan, siempre lo pongo en mi estado, en Facebook, en fin. Pero la gente no usa feromona, entonces va a seguir usando mucho producto químico, con problemas de residuos al final, en fin, esto es una cadena, una idiosincrasia del peruano, del ingeniero, del asesor, del jefe de fondo, del dueño, en no usar normalmente o controladores o feromonas, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer cambiar estas mentes, no? En otros países usan más feromonas que Perú. Habría que hacer un estudio incluso para mostrarles. La feromona que hemos desarrollado nosotros, por ejemplo, la de feromona de cochinilla linosa, la tienen desarrollado Estados Unidos de 2008 y nosotros estamos usando creo que de 2013 y encima pocos fondos. Hoy en día usan más, pero igual no todos lo usan. Entonces, hay muchas decepciones de mi parte en haber desarrollado muchas cosas para Perú que aún no se usan, ¿no? Pero como le digo, hay muchos o hay pocos que están usando y bueno, todavía me alegra en algo, pero hay una gran parte que no lo usan, ¿no? Y hay una relación bien interesante entre el uso de feromonas y la baja de la población de huevos, de ninfas, en fin, ¿no? No solo de la cochinilla, sino también de los lepidópteros, ¿no? Entonces, también es importante que los asesores, ¿no?, se capaciten. A veces los asesores pueden ser asesores, pero es importante que estén al día en las últimas técnicas, tecnologías o productos que uno pueda usar, ¿no? Muy pocos asesores conocen todo, no sé si me entienden. Entonces, este es otro problema también, de que el asesor es importante que conozca el tema para que pueda recomendar los nuevos productos, las nuevas estrategias para el control de plagas, ¿no? Otra cosa también es importante, el altos costos de insumos agrícolas. En realidad, hay un 30% a más que se paga por impuesto de los productos. Ese es otro problema también que nos aqueja a todas las empresas, ¿no? O sea, 30% de costo de insumos es bastante para un producto. Entonces, por eso que lo propio. Ahora, aunado a eso, que muchas empresas quieren ganar un montón de plata en venta de productos, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, importante en Cinnamon, tratamos de que los precios sean justos, pero creo que hay un problema de
de costo de insumos, ¿no? Entonces, poco a poco iremos negociando, en fin, de tal manera que podamos bajar más los costos, ¿no? Es más, incluso estoy pensando para la parte de selva, tener un precio, como dice, un precio justo, ¿no? Selva o sierra, en fin, a diferencia de costa, porque hay mucho que hacer, que les voy a contar de lo que estamos haciendo para lo que es cultivo básicamente de selva, ¿no? Selva y sierra que estamos entrando. Bien, hay mucho por conversar. La plaga de importancia es importante que sepan cuál es la orientación, la dirección de las plagas en las cuales estamos enfocados. En realidad son todas las plagas, como especialista, como entomóloga, estudiamos todas las plagas, ¿no? Y en ese sentido, algunas tienen mayor profundidad que otras, pero igual todas tienen una atención especial. Pueden ser plagas secundarias claves, en fin, pero el manejo es importante, ¿no? El que conozcan para que lo puedan controlar, ¿no? Nosotros como especialistas, como entomólogos, conocemos a las plagas, no dice qué pata cojean, pero ustedes, los que me escuchan, tienen que ir poco a poco entendiendo no solo las plagas, sino también las enfermedades para poderlas atacar, ¿no? Es importante que saber su ecología, su biología, su control. Ahora, el control existe una lista de productos, no todo lo que está en la lista funciona, ¿no? Y eso ya tiene que ver mucho con todas las investigaciones que uno hace, ¿no? Como asesor, ¿no? Como consultor, ¿no? Tenemos varias plagas de importancia, ¿no? Heliotis o Chloridia virescens, una plaga que está en arándano, en alcachofa, en espárrago, ¿no? Es una plaga que se alimenta mucho de los brotes, en el caso del arándano, de la fruta, ¿no? Tenemos una especie, bueno, he puesto acá esta foto, no debería estar acá, pero hay una especie de Helicobacter palmígera que la hemos identificado hace poco, aquí está, parece Heliotis, parece Heliotis, Letivirescens, en fin, una plaga muy agresiva en espárrago, en alcachofa, y está también en arándano, así que hay que tener cuidado porque en un momento nos pasa la factura y nos detectan y nos van a rechazar los productos. Entonces nosotros hemos desarrollado una línea de feromonas para estas plagas, ¿no? Nosotros como investigadores de la Universidad Agraria tenemos ese espíritu siempre de estar no solo innovando, sino investigando lo último, ¿no? Esta especie la identificamos en 2015, 2014 en realidad, 2015 para Perú, y a partir de hemos hecho varios trabajos, y uno de ellos, de los trabajos en la cual estamos contentos como Cinnamon, es encontrar la feromona Helicobacter palmígera, ¿no? Otra plaga que tenemos en arándano es el Argyroteca, digamos más secundaria, podemos decir. Otro problema que tenemos en los campos agrícolas son los thrips, ¿no? Tristabacillus y Franquinella occidentalis. Una plaga, digamos, que parece mentira, pequeña, pero de grandes daños, ¿no? Ataca los cultivos, sobre todo arándano, por ejemplo, tenemos en arándano, pero también en cosecha, en campaña, en floración, brotes de trips, ¿no? Que ya en esos momentos ya no podemos usar nada, por eso que ahí empiezan a entrar los extractos, ¿no? Decirles también que los trips tienen un ciclo bastante corto, ¿no? Digamos de 11 días, en fin, en promedio, con 60 huevos por hembra. Hay partenogénesis incluso en ellos. Son poblaciones muy agresivas que causan fuerte daño, ¿no? Son, por ejemplo, no solo en arándano, sino también, por ejemplo, en pimiento, ¿no? En pimiento te pueden eliminar la campaña en pimiento de exportación, te pueden eliminar o te causar fuerte daño en cosecha de espárrago, ¿no? Entonces, el problema de trips es no solo que son resistentes, por eso siempre yo pongo poblaciones resistentes, y hoy en día puedo decirle que un extracto tiene el mismo control que un producto químico, porque para producto químico hay resistencia. En caso del extracto, por ejemplo, lo mata el trips y no hay resistencia, porque ya vamos a ver que hay unas propiedades del extracto que hace que no haya resistencia, ¿no? Entonces, nosotros controlamos los trips con extractos vegetales, ¿no? Y decirles, ¿no?, que en espárrago se tiene fuerte daño por trips, por el problema de que en cosecha tenemos una gran cantidad de población y que diariamente vienen las migraciones de trips, ¿no? Entonces, en general.
Bueno, pulgón es mucho más fácil también, está en los cultivos, pero un pulgón muere rápido con cualquier extracto. Mosca blanca es otro problema también en arándano, ¿no? Esta mosca gigante, ¿no? Que llena muy rápido de lana, muy rápido de cera, las hojas de arándano y de mucho cultivo, ¿no? En realidad, el control es bastante sencillo, ¿no? Pero en el caso de arándano son hojas pequeñas que rápidamente lo llenan de lana y, invaden muy rápido, ¿no? Entonces, no solo hay que hacer lavados, en fin, como tipo de control cultural, sino también uno puede usar extractos vegetales también para el control de la mosca blanca. Pero no dejarlos llenar como estas fotografías, porque si no vamos a tener muchos problemas de inicio, ¿no? Tenemos los estadios de la mosca blanca y son insectos bastante cerosos, en la cual se debe usar buenos extractos para el control de esta mosca, porque de nada sirve aplicar en vez de las hojas, ¿no? Cuando no tenemos un buen extracto, ¿no? Y ese extracto que sea eficaz para el control sobre todo de linfa. No hay extractos que matan puparios, por ejemplo, ¿no? En el caso de la mosca blanca, este es un pupario, las ninfas son más pequeñas, los productos, los extractos no matan, ni químicos ni extractos matan el pupario, pues es importante cuando yo le digo aplique desde el inicio, ahí pueden ir aplicando una aplicación donde hay lotes que con mayor problema, hacer una segunda aplicación, la gente está que me mira, ¿no? Y después me llaman cuando está llena de mosca blanca, lleno de tri, lleno de chancho, en fin. Entonces, a veces el gerente o el dueño o el asesor no ven lo que diariamente puede ver el de sanidad, pero a veces el de sanidad no lo ve bien tampoco y entonces los problemas se agudizan, ¿no? Es importante tener buenos ingenieros de campo que estén evaluando, monitoreando todas las plagas para poderlas controlar oportunamente, ¿no? El chancho no se parece a la noche de la mañana con poblaciones altas, quiere decir que hay mosca blanca y no es que aparece, ¿no? Ya estaba ahí, solo que te has dormido una semana, 2 semanas que te duermas, vamos a tener muchas plagas en los campos, ¿no? Esta es la cochinilla limosa, la plaga número uno de todos los frutales, principalmente arándano, uva, granados, cítricos. Hemos tenido muchos problemas con cítricos en esta campaña que ha pasado con cochinillas linosas. También ataca también caqui, en fin, ¿no? Quiero que sepan también, miren, esta es una cochinilla que tiene mucha cera y por eso que yo siempre les digo, apliquen con un buen adherente, apliquen con alta presión. El producto, cualquier extracto, el mejor extracto puede rebotar en el cuerpo si no aplico un buen adherente, ¿no? Eso, miren, quiero que vean cristales de cera que están ahí y que si tú primero aplicas un extracto que no funciona bien, va a rebotar. Si no tienes un buen adherente, va a rebotar, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos problemas con adherente. Yo les pregunto siempre a los fundos, ¿cuál es tu adherente? Y me dan su adherente. Y su adherente no funciona. Y ya no lo quieren cambiar porque ya lo compraron, en fin, ya tienen stock. En fin, ¿no? Estas otras cochinillas, miren, también cerosas, ¿no? Muy con cera cubierta, incluso algunos tienen bastantes hilos de cera y eso todo rebota al final, ¿no? Ya tenemos todos los estadios de la cochinilla, planococos, ¿no? Que están en la uva, en el arándano, y están todos los estadios ahí, ¿no? Esta es otra cochinilla, principalmente del palto, en fin. Muchas cochinillas que, bueno, son con las que yo principalmente trabajo, ¿no? En la fruta, ¿no? Tenemos estadios, la cochinilla que están en... Bueno, el tema en sí es extracto, pero estoy tratando de hablarles algo de plagas, de las más importantes, por qué rebotan los productos, estoy hablando un poco de extractos, algo de estrategias de manejo integrado, ¿no? Como el control cultural, ¿no? Siempre eliminar la maleza. En estas malezas vamos a encontrar bastante cochinilla, y a veces lo tenemos ahí. Esta es una foto mía del norte de Piura. Ahí está mi pie señalando la maleza, ¿no? Miren cómo está el tronco lleno de cochinilla y la maleza que nos ha ganado, ¿no? Esto es importante en caso de uva y de arándano y de los frutales. Si no quiero tener cochinilla, cero maleza, ¿no? Miren, ahí está otra parte de la uva, ¿no? Donde está
en el injerto, como hay una reacción, como hay una especie de una reacción, y ahí es donde se esconde la cochinilla, en una parte media dura, donde siempre se esconde y lógicamente va subiendo la cochinilla, con todas las malezas, ¿no? Siempre digo que las malezas están las cochinillas y ahí es donde suelta la mayor cantidad de huevos, ¿no? Si una cochinilla te produce 400 huevos, 500, en la maleza tranquilamente puede depositar hasta 700 huevos por hembra, ¿no? Entonces ahí son hembras bien gorditas, bien bonitas, bien hermosas para foto, ¿no? Una foto mía de una gramínea, ¿no? Con cochinilla. Otra característica también, las hormigas hacen una simbiosis con la cochinilla, la protegen, se alimentan de su miel y la protegen, ¿no? Entonces hay una simbiosis entre ambos y no dejan que ningún controlador se acerque, ¿no? Si quiere un anagirus o de repente una crisopa, la hormiga al toque la va a destrozar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Es simplemente bajar poblaciones para que se vayan las hormigas. No hay producto para hormigas, por si acaso, no hay, es muy fuerte, los químicos son muy fuertes. Entonces, lo único que le digo es bajar la población y se van a ir las hormigas. Esa es la única medida de control, ¿no? En cuanto al control cultural, es importante eliminar las malezas, ver la densidad. Miren, en cualquier maleza que yo encuentre, para el caso de cochinilla, ya sea uva, arándano, cualquiera va a estar prefiere la cochinilla a la maleza, se reproduce y pasa al cultivo, ¿no? Con esta hojita esta gramínea de maleza, tiene cochinilla, yo lo saco y está en la raíz la cochinilla, ¿no? Y de ahí va a pasar al cultivo, o sea, no debemos tener maleza, cero maleza, lamentablemente. Esta es una foto para que vean la densidad, el mal manejo de repente, el desorden. Yo puedo tener una alta densidad en arando, ¿no? 8.000, 9.000, 10.000 plantas por hectárea, ¿no? Pero si yo lo voy a manejar todo despeinado el campo, todo sin podas, yo puedo manejar 10.000 plantas así acá, pero con una buena poda, miren, ¿no? Esta es una poda que hemos hecho nosotros, en la cual dirigí esta poda, ¿no? Muy importante para mí, sobre todo la parte de evitar la presencia de cochinilla, de mosca blanca, ¿no? Ya estamos hablando de 10.000 plantas por hectárea, estamos hablando de 10.000 plantas, pero tiene que ver mucho las buenas podas, ¿no? A veces la gente no quiere perder ni una ramita. Por no perder una ramita, vas a tener un enmarañado de plantas y es ahí donde entran los productos químicos. Una planta que no entra productos químicos, planta que se reproduce la cochinilla o la mosca blanca y pasa a todos los campos, ¿no? Y de qué vale tener buena producción cuando está llena de cochinilla. Entonces es importante no solo el manejo de la densidad, sino también las podas, ¿no? Si quiero manejar muy bien los cultivos en general, ¿no? La lana, en fin, ¿no? En cuanto al control etológico, ¿no? Siempre debemos usar trampas amarillas, azules, blancas, miren, tenemos en varios cultivos, ¿no? En arándano, miren, en fin, o sea, las trampas nos ayudan enormemente. Hay varias razones que nosotros debemos usar trampas feromonas, porque no es solamente usar un solo método de control, ¿no? O sea, o usa trampa o usa feromona, dicen algunos, ¿no? Y a veces se preguntan en el Facebook todavía, ¿no? Mira, la verdad que a veces no sé si está en el Facebook o salirme del Facebook, porque a veces me dan cólera. Cuando uno habla de control, tiene que usar todas las herramientas, todas las estrategias. Entonces, las trampas son buenas, las feromonas son buenas, son un complemento todas. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, uso trampas amarillas y azules y blancas para trips. Yo puedo tener una población sumatoria, escuchen, ¿eh? En sumatoria puedo tener una población de 2.000 individuos a la semana de repente, ¿ya? Y con feromona puedo tener 6.000, 8.000 individuos en la semana. ¿Se dan cuenta? Son complementos. Si la trampa me traen 2.000 y la feromona me salen 5.000, 8.000, ¿cuál debo usar? ¿Ustedes creen que solamente la feromona? No, todo, porque tenemos una población muy abundante, entonces hay que usar trampas y feromonas. Y lógicamente también puedo hacer alguna aplicación química. O sea, todo es un complemento en sí, porque Perú es un país bendito de cultivos, de gente, de buena comida y también de buenas plagas y de abundantes plagas. Nosotros tenemos, lo que es costa, por ejemplo, tenemos
temperaturas ideales para los insectos. Los insectos, si alguien me pregunta cuál es la temperatura ideal de los insectos siempre están en temperaturas calientes. Y donde tenemos el cultivo, que es toda la costa, principalmente las temperaturas son promedio 17, 18, 19, 20 a 30 grados en lo que es Piura, Tumbes, lo que es Olmos. Entonces las plagas no bajan, no estamos como Estados Unidos que bajamos a cero y adiós plagas, o estamos en las o en Argentina, por ejemplo, que puede bajar también a 12, donde también sea adiós plagas, o estamos en Europa. Nosotros somos un país, como dice, de ricas comidas, pero también de ricas plagas. Eso es lo que también tenemos que entender como ingenieros, que necesitamos usar todas las estrategias, no solo las químicas, ¿no? Le mando un saludo a todos los que me están oyendo, a muchos que me conocen, me están escribiendo por el WhatsApp, ¿no? De verdad que feliz de compartir experiencia, conocimientos. Antes que me lleve el COVID, de verdad que estoy asustada también, como todos, por ser mayor y aparte por tener mucho peso, ¿no? Bueno, pero no voy a salirme del tema, si voy a seguir hablando de el uso combinado de muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, el usar para trips, el control químico, el usar extractos, ¿no? Para matar trips, el usar trampas amarillas, azules o blancas, el usar la feromona, te asegura 100% eficacia de que tu daño de trips, ya sea en espárrago, ya sea en pimiento, ya sea en los cultivos, en arándano, donde está trips, va a ser un éxito, va a estar tranquilo, como yo digo, siempre digo, vas a ir tranquilo a la cosecha, ¿no? Como le digo, manejo arándano, lo sé, manejo también, asesoro también pimiento de exportación. Entonces, en realidad no hay problemas si es que uno tiene todas las ayudas y las estrategias para usarlas, ¿no? Entonces es importante el uso de trampas. Cuanto más grande para mí es mejor. Estas trampas yo las ideé cuando enseñaba entomología agrícola, porque esto me enseñaron mis profesores, que no está mal, pero siempre un alumno también supera, dice, no, o por lo menos mejora. Este es mi modelo para mí, este es mi modelo que enseñé desde entomología, desde principios, desde entomología agrícola, y los fondos que usan es más exitoso, ¿no? Porque los tres, ya les digo, están cientos de miles en los campos, o sea, todos los días vienen los tres a visitarnos, ¿no? Ustedes no se dan cuenta, pero todos los días vienen poblaciones migratorias de Tenerife. Entonces, lo único que me queda es poner lo más grande que pueda para la captura, ¿no? Aparte de los químicos, aparte de los extractos, aparte de las feromonas, que ahora les voy a conversar. Si bien esta es una ponencia de extractos, estoy dándole también una explicación de algunas experiencias que estamos teniendo, digamos, ¿no? En los campos exitosos, ¿no? En los campos que quieren trabajar conmigo como asesora, en los campos exitosos. Tenemos trampas para lepidópteros, para escarabajos, en fin, ¿no? Las feromonas, importante, cuando yo hablo de feromonas sexuales y feromonas de interrupción. ¿Cuál es la diferencia, no? La interrupción es porque interrumpe la copla. Alguien toca la puerta e interrumpe la copla, no es así, ¿ya? La feromona sexual se llama sexual porque, digamos, se ha extraído, digamos, se ha simulado el olor característico de una hembra y se saca en cantidades mínimas estos olores y lógicamente se impregna en estos especies de genes, ¿no? Se impregna las feromonas que son muy específicas, las feromonas para las especies, ¿no? ¿Ya? Y a eso le llamamos feromonas sexuales. Y las feromonas sexuales, por ejemplo, pueden ser de monitoreo y de control. Hay muchos países internacionales, que hablan de casi de feromonas sexuales o de interrupción, pero como monitoreo. La verdad que yo siempre rompo los esquemas, porque nosotros tratamos de hacer dosis para sacarlas como control. Lo que pasa es que si la gente no conoce feromonas, menos va a hablar de dosis y menos va a hablar de control, ¿no? Entonces, siempre cuando converso con la gente internacional de las empresas que trabajan con nosotros, siempre les rompo los esquemas y les gusta que converse de feromonas con ellos, ¿no? Ellos se emocionan cuando yo les digo, quiero esta feromona, hazme así, quiero este pedazo más, quiero esta concentración. O sea, les gusta porque saben que yo conozco las feromonas desde que estaba en
estudiando agronomía. Desde ahí he recibido muestras nacionales e internacionales, no sé cuántos años, ¿no? Tengo más de 50 años y siempre he trabajado con feromonas y conozco las feromonas sobre el derecho. Entonces, cambiar un tema o conversar de un tema de feromonas con esta gente internacional es muy apasionante, ¿no? Y se quedan muy contentos y tal es así, por eso que estamos trabajando con muchas feromonas para el Perú, ¿no? Y les voy a mencionar algunas, decirles que también nosotros como Sinamón no solo tenemos las feromonas en investigación y desarrollo para las plagas importantes, sino también competimos contra muchas empresas para venderle al Estado, en este caso SENASA, sobre las feromonas de importancia cuarentenaria. Entonces también estamos desarrollando feromonas de importancia cuarentenaria. ¿Y por qué conozco ese tema? Porque hago taxonomía, ¿no? Hago identificaciones de especies para Perú y siempre estoy relacionada a la taxonomía, que es un hobby que tengo. Entonces eso nos permite ver cuáles son las potenciales plagas, ¿no? Por ejemplo, estamos investigando varias dentro de las feromonas cuarentenarias, Stenoma, por ejemplo. Tenemos a Drosophila Suzuki, por ejemplo, que es una plaga que se nos viene ya a puertas. Estamos en el caso de arándano y uva, una especie que en México le saca el ancho a los cultivos, sobre todo de uva y arándano, sobre todo arándano. Es una especie muy agresiva, en fin, y así tenemos otras plagas que estamos trabajando, digamos, a nivel de Perú, ¿no? Entonces, eso también nos quita el tiempo y eso a veces no se publica porque como no lo conocen las plagas cuarentenarias, un poco se habla, pero estas conversaciones que tenemos con SENASA y con los países que tienen esta problemática, ¿no? Entonces, las feromonas sexuales, nuevamente le digo que son justamente sexuales porque le corresponde a un lo característico de la hembra que se obtiene. Yo hice una capacitación de feromonas en Brasil, en fin, en México, y ahorita en el mundo, ahora sí, ¿no? Y si no fuera por esta pandemia, ya estuviera ya en los grandes laboratorios internacionales desarrollando más feromonas sexuales, ¿no? Tuve muchas invitaciones antes de la pandemia y ahorita no puedo salir por la pandemia, pero igual seguimos trabajando con los desde Perú y con comunicación internacional para probar dosis, en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de que Sinamón tenga las mejores feromonas, la número 1 de cada especie, para poder usarlas como control, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con feromona sexual con la feromona de interrupción de cópula? La feromona de interrupción de cópula en realidad viene a ser una concentración mayor de la feromona sexual y tiene que ver mucho con... lo que pasa es que las feromonas atraen a machos, ¿no? Entonces tiene una especie de como desarrollo de mayor concentración de feromonas como spray. Imagínense que yo aplique un spray lleno de feromonas, entonces el pobre macho va a estar más loco que una cabra, no va a saber dónde está, se lo voy a marear y el macho pues va a estar demasiado excitado, no sé si me entienden, el término es eso, excitado, ¿no? Cuando uno siente el olor de una feromona, de cualquier animal, de cualquier especie, de cualquier insecto, el insecto macho se altera y lógicamente lo que quiere es copular para aquellos machos que están disponibles, ¿no? Y en caso de la interrupción igual, ¿no? Una mayor concentración aloca a esta población y los hace salir incluso de su medio, ¿no? O sea, se fugan, como dice, y se van a otros lotes, en fin, ¿no? O mueren también excitados, ¿no? Entonces, la feromona de interrupción de cópula hay que estudiarla bien tranquilamente. Es una feromona que me gusta también, pero yo la vi en Estados Unidos, por ejemplo, la feromona de cochinilla. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces no es igual una feromona de interrupción de cópula en Estados Unidos que una en Perú, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque aquí han venido grandes empresas a querer promocionar o a conversar conmigo sobre la feromona de interrupción de cópula y no ha habido mucho éxito. ¿Por qué? Porque le explico, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, si tú ves una curva de presencia de plagas en la uva, vamos a ver, por ejemplo, una población de 200, 300, en promedio, ¿no? 400, digamos, a lo largo de la fluctuación de la cochinilla. En el Perú, y encima en Estados Unidos tenemos esos climas bastante variados, ¿no? En que
llega a cero la población, ¿no? En que llegas a 10, a 12, en fin. O sea, en realidad son poca población porque el clima mata. Mata el clima y no hay insectos, lógicamente, ya les he dicho cuál es el óptimo, ¿no? De los insectos. En el caso de Perú no es así, en las zonas donde tenemos uva de arándano no bajamos bajo 0 grados, entonces siempre vamos a tener por encima de 15, 16, 17 grados. Entonces, la población de cochinilla nunca baja, o sea, siempre la tenemos. Es más, en cosecha todavía se aumenta toda. La cochinilla viejita, la campaña anterior, la que viene, en fin. Están toda la familia, como dice, cochinillas viejas y jóvenes. Entonces, el usar una feromona de interrupción de cópula, escuchen que cuesta más caro que una feromona sexual, a veces no es tan, como dice, emocionalmente para usarla, no sé si me entiende. Yo como entomólogo yo podría decir, voy a vender la feromona de interrupción, no se trata de cinnamon, se crea para resolver problemas y para vender productos a un precio justo, ¿no? Y sobre todo darle las alternativas. Ahora ya no pueden decir que ahora no se controla la cochinilla, porque está cinnamon. Para eso nace cinnamon. Y no solo nace cinnamon para exportación. Ya les he dicho que lo voy a contar una historia ahorita del cacao, en la cual estamos haciendo investigación y otras cosas más. Pero entonces quiero que sepan, la feromona de interrupción que se vende en Estados Unidos, en Europa, no es tanto, o sea, no es tanto como para poder tal vez cambiar una feromona sexual. ¿Por qué? Porque les explicaba que en Perú tenemos una producción de 2.000, de 3.000, o sea, siquiera lo digo con fundo, o sea, no puede ser posible, ¿me entiende? O sea, los fundos tienen 1.000, 2.000, 3.000, o sea, tienen cochinilla para exportar, ¿no? Entonces, no sé si me entienden, o sea, el bajar poblaciones no tiene tanto sentido usar una feromona tan cara y al final voy a llegar a, por ejemplo, una feromona de interrupción de cópula me baja a 40, 50, puedo llegar al final de tener en una planta de uva en Estados Unidos. Y si yo tengo 40, 50 de población en vid, en arándano, en Perú, me pasa la campaña, se va el racimo, se va la fruta. No sé si me entienden, no es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso yo le decía a la gente internacional, hay que hacer otro mecanismo de usar feromonas y en eso estamos trabajando, ¿no? ¿Ya? Entonces, mientras tanto, hay que usar la feromona sexual de las especies que estamos identificando, trabajando, controla muy bien. Nosotros hemos hecho curvas de uso de feromonas en los fondos, la captura, cómo baja la población de huevos y ninfas 1. Basta que esa relación de huevos y ninfas 1 baje, significa que la feromona está trabajando. Entonces, vamos a ir con menos problemas a la cosecha, a la campaña, y entonces va a funcionar. Entonces, parte del manejo integrado es el uso de las feromonas. Pero no todos los fondos, no todos los ingenieros que me están escuchando usan, así que ya saben, lleven esta idea, o sea, le estamos dando más químicos, estamos comprando más químicos que feromonas. Entonces, como le decía antes, no teníamos alternativa, ahora la tenemos, pero la tenemos y no la usamos. Así somos los peruanos en general, ¿no? Quieren que venga un gringuito seguro a decirles use feromonas, en fin. Bueno, para los fondos que usan, los resultados están ahí, ¿no? Espectaculares. Esta es una feromona que como le digo, desarrollamos para la cochinilla, ¿no? La fucusite, que están en la uva, en el arándano, en el ganado, en el caqui, en los cítricos, ¿no? Hemos tenido muchos problemas con cítricos en la campaña, hace 2 campañas hemos tenido problemas con los grandes fondos, ¿no? Entonces es importante el uso de las feromonas, por ejemplo, ¿no? Nosotros desarrollamos las feromonas, 15 feromonas por hectárea, tanto para Planococcus ficus y Citrix, para que usen, ¿no? Y me demoré un montón en hacer esta investigación, y es de la última investigación que he hecho en el 2020-2021, en plena pandemia, ¿no? Y pueden creer que pocos fondos lo siguen usando, ¿no? Lo que sí, como les me alegra, poco a poco algunos fondos sí están usando, y eso también me alegra, ¿no? Pero yo quisiera que más fondos, o sea, quisiera sentirme contenta, tranquila, podríamos ir orgullosa de que los fondos, sueño con que todos los fondos de uva de arándano usan la feromona de la cochinilla y se darán cuenta de lo beneficioso que es
de lo que es eficaz y de que van a ir con menos problemas en la cosecha, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que más fondos usen feromonas? No sé, pues tendría que de repente ir a cada fondo y tomarme unas cervecitas con los gerentes y empezar a decirle, oiga, señor, ¿cómo hago entender, cómo le entra en esa cabecita que el uso de la feromona es importante, ¿no? Entonces, bueno, el que sabe mi trayectoria y me conoce, sabe que yo siempre voy a recomendar lo que es, ¿no? Y lo que no es, muchos asesores, muchos gerentes, muchos dueños de fondos me conocen, lo que no es lo saco, ¿no? O sea, yo feromona que no funciona la saco, ¿no? Producto que no funciona lo saco. O sea, dentro del plan de manejo integrado lo saco porque no funciona. Yo saco productos químicos, saco extractos, saco de todo, ¿no? Y pongo mucho de lo que sí funciona, ¿no? Y esa es mi trayectoria siempre impecable para lo que es el control de plagas, ¿no? Como especialista yo, hagan mi caso, ¿no? Siempre voy a estar parada escuchándolos a todos y diciéndoles cuál es lo mejor para la agricultura. Entonces esta feromona, como le decía, la desarrollamos 15 feromonas planetarias. La feromona, ahí dice que dura 45 días, pero la feromona dura 60 días también, ¿no? Entonces, imagínense, tienes para protección de 2 meses, hay que usar todos los lotes, ¿no? En los lotes que yo asesoro, que he asesorado, digamos, en uva y en arándano, todos los lotes, si eran 500 hectáreas, 700 hectáreas, las 500, las 700 hectáreas estaban con feromona. Y hemos sido tranquilos. Yo tengo varios recuerdos de muchos fondos que han hecho caso y que hemos sido tranquilos en caso de cochinilla. Hemos usado químicos, hemos usado otras cosas, pero hemos sido sin problemas. Ese ha sido el éxito que yo siempre he tenido, ¿no? Que en los fondos que he asesorado no hemos tenido problemas con cochinilla. Y donde hemos tenido es porque no se evalúa bien, o la gente, en fin, y eso es otra cosa que ya algunos que me están escuchando pueden haberse acordado, ¿no? Entonces, la feromona es importante usarla en todos los frutales, cítricos, palto, en granado, en caqui, de más está decir en arándano y en uva. O sea, fondos que no usen desde inicio de campaña en uva y arándano, en realidad van a tener mucha cochinilla, va a ser un dolor de cabeza, más canas para todos ustedes, los problemas de presión, presión para la persona, cuando pueden usar la cochinilla y van a ir más tranquilos. Así que yo les recomiendo, usen la feromona, como le digo, las dos especies, una puede estar en la uva, puede estar una o las dos, o casi siempre la que domina es una. Entonces hay que poner algunas 3 o 5 para monitoreo y luego para control las 15 por hectárea. Y en la arándano casi siempre la que está es la Citri, y pueden haber otras en el norte, tenemos a Ferricia, en fin, otras, que también estamos tratando de desarrollar esa feromona, ¿no? para usarlas para Perú, ¿no? Entonces, a usar feromonas de inicio de campaña, eso lo va a asegurar bastante. En esta campaña que ha pasado, por ejemplo, hemos tenido muchos fondos que han tenido ya sea en uva y en arándano, hemos tenido planococcus citri, ¿no? Entonces hay que usar la feromona, ¿no? Porque también la feromona se acaba, ¿no? Es importante, ¿no? A veces es tanta la población que los fondos compran un montón de feromonas, ¿no? Y a veces la feromona se acaba. Este es un diseño que hemos hecho nosotros para Cinnamon, una trampa delta bastante grande, pero que tiene buenas capturas y es importante, ¿no? Y hemos hecho de color así blanco para que no haya mucha atracción con la trampa que atraen mucho chancho, como amarillas, en fin, ¿no? Están las capturas, tenemos en una semana de capturas, en una sola laminilla, son 15 laminillas por hectárea, en una sola laminilla podemos encontrar 100 machos de chanchos planococcus citri, ¿no? Y eso ya lo hemos visto en arándano, lo hemos visto en granado, lo hemos visto en uva, en fin, ¿no? En caqui incluso, ¿no? Entonces hay que usar feromonas a ojos cerrados. Hay muchos fondos que están que lo piensan, ¿no? Y el asesor dice que mejor vamos a usar solamente extractos o químicos, no usar feromonas. Cientos de miles. Un macho que tú veas en la trampa significa que se evitó poner 5.000 huevos, porque un macho más o menos copula con 9 a 10 hembras. Cada hembra pone 500 huevos, serían 5.000 huevos. Si hay 100 machos, imagínate cuánto evitaste. Y estos machos vienen de dónde? Del cultivo y de la maleza.
Entonces, tarde o temprano te va a pasar la factura, ya sea la maleza o el cultivo, para la arana y la uva. Entonces hay que usar de inicio. Hay que usar toda la estrategia de manejo integrado para el control de chancho, mosca blanca, en fin, pero también hay que usar feromonas. Este es un dato que hice, una tesis que hice con Juan, que es mi alumno. Hice unos cálculos por ejemplo, esta es una curva de solamente un tratamiento que es menos feromonas, creo que fueron 5 feromonas, porque la dosis que nos salió es 15, pero en un tratamiento que hicimos, estos son los machos capturados, y esta curva la dibujé, ¿no? Machos capturados en cada captura semanal. Estas son las hembras que se evitaron de copular y poner huevos, y esta es la cantidad de huevos, o sea, si a este macho le corresponde a esta hembra, ¿cuántos huevos le corresponde? Estamos hablando de miles, ¿no? Miles de huevos, 240.000, en fin, estamos hablando. Entonces, esto es una cantidad tremenda, tremenda, que si esto no lo ven como problema, estamos ciegos, ¿no? Todo esto entra por los ojos, como se dice. A veces piensan que es solamente, ¿qué? 240 huevos, son 240.000. Entonces hay una relación de machos y hembras de 1 a 10, una capacidad de oviposición de 500 huevos por hembra. Y la pregunta es, ¿van a usar feromonas? Que yo pregunté ahora en el 2020, 2021, 2022. Entonces hay que usarla. Hay que usar feromonas, es tremenda la cantidad. ¿Cuánto se reduce la producción de cochinilla? Algunos dicen, pero ingeniera, yo estoy viendo bastante chancho todavía. ¿Y qué crees que la feromona te hace una magia? La feromona te ayuda a enormemente a bajar las poblaciones. Mira, esta es la relación de huevos. Esta es la macho control y esta es la relación de huevos. Pero es parte del manejo integrado, que hay bastante. Si tú no colocas feromona, vas a tener mucho problema con cochinilla en la fruta, en el arándano, en la uva, en fin. Entonces hay que usar feromona porque hay demasiada población. Y el umbral es cero, o sea, no, cero cochinilla si quiero exportar, ¿no? Entonces, los problemas principales del Perú es presencia de residuos, presencia de cochinilla y presencia de mosca de la fruta. Y de yapita, presencia de arañas. Somos reyes en arañas, en exportar en uva, sobre todo en uva, ¿no? Y un poco en arándano también. A usar feromonas, ¿no? Miren ahí, esto es las feromonas que hemos desarrollado, el iotis, ¿no? Ya tenemos todo el desarrollo de iotis, tenemos el icoverpa, ¿no? Otra especie que está en arándano. Bueno, estas son las más conocidas que nadie compra. No he desarrollado feromonas, pero no la compra. Todo el mundo compra el iotis. Pero estas dos especies están en el arándano, ¿no? Están en la alcachofa, en el esparro, en fin, ¿no? Casi los que más compran feromonas son la de iotis y para el arándano. El resto no compran. Hoy en día podemos producir maíz, cultivos de exportación, en fin, usando feromona. Hay la feromona diatraía también acá. Hay más feromonas, ¿no? No sé si tengo ahí fotos. Bueno, decirles también que ahorita hemos desarrollado también la feromona de tris, como les dije. Tenemos una feromona de tris, para trista base, para franquiniela incluso. Tenemos una feromona para mosca de la fruta también, ¿no? Hemos desarrollado la feromona de mosca de la fruta, muy interesante. Estamos desarrollando para el mercado nacional la de tuta, ¿no? La de tuta de tomate, es importante, ¿no? Los tomateros tienen muchos problemas con tuta, entonces esto nos está permitiendo pues tener mayores capturas de tuta para que los tomates tengan menos aplicaciones. ¿Por qué la feromona de tris la hemos desarrollado? Hemos desarrollado porque hemos asesoro capsicum y espárrago, y ahí se usa la feromona de tris, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es como dice, el orgullo de haber generado una feromona exclusivamente para lo que asesoro, ¿no? Lo que es pimiento de exportación, ¿no? Entonces, y eso también nos va a servir para muchos cultivos hortícolas de pan llevar, que podemos usar feromona de tris. Entonces, estamos desarrollando otras feromonas también para lo que es el mercado nacional. Ojalá que desarrollemos la feromona para carmenta, que es el piróptero que ataca el cacao, en fin. Y bueno, desarrollando la feromona de la Mopalpus, la de otras cochinillas, ¿no? En fin, unas feromonas que ahorita no se me vienen a la mente, ¿no? Entonces, todas las feromonas que desarrollamos es participación, miren, nuestra,
el cinnamon, con las empresas internacionales. O sea, nosotros no somos una empresa que compra y vende y distribuye, ¿no? Nosotros participamos de la investigación, ¿no? Las feromonas lo hacen de acuerdo a nuestro calzado, como se dice, ¿no? Yo quiero esta feromona, no me sirve, quiero más, aumentale esto más, quítale este producto más, no. En fin, y eso nos da pues todo el expertise que uno tiene sobre la taxonomía de los insectos, el complejo de insectos. El biotis corresponde a un complejo de especies, ¿no? En fin, entonces todo eso te da una serie de conocimientos que, por eso que sacamos las mejores feromonas, ¿no? Para lo que es Perú. Próximamente estamos también la feromona de Queticus, ojalá que salgamos también con la feromona de Sabulodes. En fin, y las feromonas para lo que es las plagas cuarentenarias, sobre todo, ¿no? Entonces, ya está para que usen la feromona de lepidópteros para arándano, la de cochinilla, la de musgo de la fruta, la de tris, ¿qué más? Está todo servido, simplemente a usar, ¿no? En fin, en cuanto al control biológico, el uso de predadores, parasitoides y corredores es importante. Las crisopas para mí son mi estrella. Yo les he dicho que quiero que alguien me pinte una crisopa, ponerla en mi casa, ¿no? Es lo que sueño siempre, ¿no? Que me recuerden como la persona que recomienda el uso de crisopas. Para mí la crisopa es una estrella. Todas las especies, carne externa, en fin, no es un controlador muy avesado, muy plástico, que busca su presa, busca la cochinilla y la come, ¿no? Tenemos también un parásito de Anagirus para lo que es la cochinilla, en fin, que también es muy importante y hay que criarlo, hay que liberarlo, en fin, ¿no? La crisopa estrella, miren cómo se produce, es toda una historia. Yo si me quisiera hablar, me demoraría un montón. Depende de las preguntas, las crisopas contribuyen a comerse todas las plagas, sobre todo el insecto poblando, en fin. El ciclo biológico de las crisopas lo hizo varios alumnos, lo han hecho. Una de ellas ha sido Albi Macavilca, porque se encuentra, ella hizo una tesis en alimentarse del Eurodicus con puparios, ¿no? Que son los productos químicos que no matan al pupario de la plaga, el Eurodicus, y determinó pues que en promedio predan más o menos 160 puparios de por vida, ¿no? Y es importante también, algunos me preguntan cada cuánto debo liberar las crisopas, ¿no? Más o menos, si yo tengo un ciclo total, miren acá, un ciclo larval en 15 días aproximadamente, promedio, entonces yo podría decir, a los 15 días puedo hacer una liberación, ¿no? Entonces me parece muy importante el ciclo biológico, ¿no? A veces estamos viendo el ciclo biológico de Perú y del mundo y no lo leemos. Tenemos que ser más lectores, ¿no? Queremos ser a los futuros asesores, tienen que saber los ciclos biológicos de la plaga, y para eso se usan estos datos que hace la gente. Esta tesis le dio un año a la alumna. Imagínate todos los días darle de comer tantos puparios, y hay gente que le da el primer estadio, segundo estadio de la cochinilla, otro antes del trabajo. Todo lo que han trabajado conmigo se dan cuenta que la tesis que hacen es una super tesis, ¿no? Entonces, algún día lo van a agradecer. De repente, en un momento dicen mucho chamba, pero ya saben que le va a servir para su vida, ¿no? Entonces es importante. La biología uno puede usar en un programa de manejo integral, ¿no? ¿Cada cuánto voy a liberar? Cada 15 días en promedio, si quiero. ¿Cuántas quieras? ¿Qué hice? ¿Qué hice tu parte económica? ¿Estás de acuerdo? 2, 3 liberaciones, en fin. Yo manejo uva y hemos liberado hasta final de campaña con crisopas, ¿no? Estamos viendo el agujero, ¿no? De salida de Anagirus. Bonito. El uso de corredores es importante. ¿Qué son los corredores? Son plantas de refugio que usamos para los controladores, ya sea crisopa, ya sea mariquitas, en fin, todo lo que puede venir. Yo hago aplicaciones acá y aquí se refugian los insectos, pero también los insectos benéficos comen el néctar y polen de aquí y se pasan a comer a la plaga, que puede ser la cochinilla o cualquier otro insecto, pulgones, en fin. Entonces es importante tener los corredores biológicos dentro de los campos cultivos. Ayuda un montón. Este es un campo de arándano, miren, ya sea en maceta o en el suelo, donde funciona tremendamente bien los corredores. Entonces,
Importante que los corredores me dan refugio cuando hacen aplicaciones, me dan néctar y polen para los, los controladores biológicos y también me dan refugio para las abejas que sirven como polinizantes, ¿no? Los extractos que nosotros hemos desarrollado respetan al control biológico y respetan también a las abejas, no matan, ¿no? Un extracto que mata abejas, pues lógicamente no me va a ayudar mucho en la polinización de la lana, ¿no? En cuanto a extractos vegetales, voy a entrar en sí. Los extractos vegetales son, digamos, extraídos de plantas de muchas familias, ¿no? Hay mucho estudio, muchas épocas. ¿Y qué es lo que se extrae? Los extractos yo puedo moler la planta, ¿no? Puedo moler la raíz, puedo moler la semilla, en fin. ¿Qué se extrae normalmente, no? En realidad, la gente piensa que extractos es agarrar una ortiga o un nin y molerlo y licuarlo. No es así. Lo que pasa es que yo puedo tener 20 países, escúcheme bien, que tengan, hace cuenta, tengan una canela, pero por ejemplo la canela, voy a inventar el país, la canela de Ceilán es la mejor, por ejemplo. ¿Qué tiene la canela de Ceilán y no de los 20 países? Ah, pues la canela de Ceilán tiene un compuesto, un metabolito llamado cinamaldehído. ¿Qué es un metabolito? Primero, un metabolito es un insecticida, es el activo. Este cinamaldehído de la canela, ¿no? De Ceilán es el más picoso, podemos decir, ¿no? El que pica más. Ustedes probó una canela en una mazamorrita, en lo que sea, ¿no? Y se han dado cuenta que esa canelita tiene su olorcito, pero hay algunas que pican más, ¿no? La lengua, no sé si la punta de la lengua muerda una canela y pica más. Entonces las canelas tienen un picor, así como el ají, que depende, no lo han detectado, o sea, ahora sí, háganlo. Y algunas canelas, algunos países son mucho más eficaces en el control de las plagas, porque el metabolito está más concentrado, el cinamaldehído está más concentrado, es más picoso, y por eso tiene una mayor mortalidad. O sea, no necesariamente la canela de Perú, si estuviera, o la de China, o la de Asia, o de cualquier país, es la mejor. Y aparte de tener una buena plantación de canela, la extracción es muy importante, ¿no? El formulado, cómo lo obtienes, el metabolito, ¿no? Entonces, a veces el extraer el metabolito con algunos químicos hace que de repente pierdas mucho el activo, ¿no? Entonces, todo eso influye en obtener buenos metabolitos. Por eso que nosotros trabajamos con gente internacional para ver cuáles de esos metabolitos son más potenciales, y yo los trabajo con todos los estadios de lo que yo conozco. Lo bueno también de ser entomólogo es que conoce los estadios, ¿no? Es un extracto que te agarra solamente ninfas, uno no me conviene, tiene que agarrar todas las ninfas totales, por lo menos ninfas totales, ¿no? Y si agarra hembras, no hay por ejemplo, para lo que es extracto, no agarran las hembras con huevos, normalmente agarran hembras jóvenes, y eso que todos los extractos no tienen ese potencial. Nuestros extractos agarran hembras jóvenes, y eso es lo que yo he tratado de generar, de investigar, desarrollar, ¿no? Y si no agarra, he tratado de decirle a la empresa internacional, ¿sabes qué? Quiero que me trabaje de esta manera, así que vuélvemelo a hacer, dame esta concentración y todo, ¿no? Eso es lo que les gusta a ellos, ¿no? Están aprendiendo. Mucho de las empresas proveedoras son químicos nada más, no son entomólogos. Entonces, cuando tú le hablas de insectos, les apasiona, les gusta, ¿no? Y quieren que le hable, pues piden Zoom con uno para conversar, ¿no? Entonces, voy a decir que el metabolito de la canela, nuevamente, no solo es saber que es un cinamaldehído, sino también saber que la forma de extracción, la concentración, el país que le da ese picor, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, un páprica en Arequipa, por ejemplo, un páprica, y de repente lo saco medio picoso, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el estrés de las plantas. O lo saco, el páprica no debe picar, por si acaso, pero cuando lo saco picoso, cuando he hecho malas cosas, ¿no? Estresado la planta y expresado un picor, ¿no? Y nadie quiere un páprica picoso. Puedes agarrar otro ají para hacerte picoso, pero no. Lo mismo ocurre en una canela, ¿no? Por eso en el mercado hay muchas canelas, no siempre son eficaces y algunas tienen residuos, ¿no? Entonces, esto vamos a hablar. Quiero que entiendan qué son los metabolitos secundarios, ¿no? Muchos extractos se usan contra insectos fitófagos, ¿no? Y estos extractos también, importante también, que no afectan el medio ambiente en general, ¿no? Menos dañinos también para los enemigos naturales. Si hubiera algún extracto que afecta el medio ambiente a los organismos acuáticos,
se le saca, ¿no? Por ejemplo, la rotenona, ¿no? Lo tuvimos nosotros en el pasado, y la rotenona mata insectos acuáticos, ¿no? Por eso que no, y saben bien que Estados Unidos, Europa protegen mucho el medio ambiente, y cuando un producto afecta, lógicamente es vetado, ¿no? Entonces se le tiene que sacar por más extracto que sea, por más eficaz o con mayor mortalidad, igual, ¿no? Pero si afecta al medio ambiente, afecta al ser humano, a los de sangre caliente, lógicamente se tiene que sacar, ¿no? También decirle que los extractos no crean resistencia, ¿no? A los insectos, en vista de que hay una mezcla de metabolitos, no es como un insecticida, que sí hay resistencia. En cambio, aquí no, porque es una mezcla y no hay resistencia. Entonces, es una buena alternativa para usar en cultivo de exportación, en cultivo también de pan llevar, ¿no? Entonces ya hemos hablado de los metabolitos secundarios, ¿no? Se encuentran en todo el grupo de plantas. Las plantas todas tienen metabolitos, pero hay que ver cuáles de ellos podemos usarlo para control de plagas, ¿no? Tenemos algunos metabolitos como terpenos, como compuestos fenólicos, ¿no? Como glicósidos, como alcaloides, ¿no? Y dentro de estos terpenos tenemos aceites, piretrinas, ¿no? Hemos desarrollado nosotros aceites en la aceitina, hay limonoides también, hay flavonoides. Luego la rotenona está acá y no se usa por lo que afecta a peces, ¿no? Tenemos saponinas, en fin, tenemos nicotinas, matrines, oximatrines, ¿no? En fin, en caso de los extractos empleados en la agricultura, tenemos, como le decía, la rotenona, ¿no? Es un flavonoide extraído de planta del género Ronchocarpus, ¿no? Importante, que afecta la respiración de los insectos. Y miren, tóxica para los animales de sangre caliente. Entonces, por eso que se dejó de usar, ¿no? A pesar de ser muy buena, ¿no? Matrine, escuchen, en la actualidad ha sido observado el matrine, o sea, en sí el matrine no tanto, sino es el dilutor. El matrine y oximatrine son compuestos alcaloides de planta del género Sophora, pero ¿por qué ha sido un poco observado el matrine y el oximatrine? Porque han estado usando un componente que le llamamos el amonio cuaternario como suspensor del extracto, o sea, como me quiero hacer cuenta que sea este producto que se suspenda en el producto formulado. Entonces aplica como una especie de dilutor o goma que le llamamos el amonio, y luego aplicar el amonio al final. Entonces por eso ha sido vetado, porque no es en sí por el matrine, sino es por el suspensor, ¿no? Entonces tiene una actividad biocida importante. Y nosotros en el 2018-19 creo que lo sacamos porque, como le decía, estaba a base de esos productos, ¿no? De esos, que lo voy a explicar en un momento, ¿no? No está registrada para su uso como plaguicida en los países de la Comunidad Económica Europea. Y si Europa no lo registra, ¿no? En realidad Europa manda sobre Estados Unidos, ¿no? O sea, en general, ¿no? Yo no voy a cambiar el mercado, yo tengo que tener un mercado, ya sea para Estados Unidos, yo tengo que tener un mercado muy grande, ¿no? Para Estados Unidos, Europa, Asia. Y en ese sentido, no puedo decir, no voy a tener para Europa, solamente para Estados Unidos. No, yo tengo que tener una base amplia porque los precios son los que finalmente mandan, ¿no? Entonces tengo que tener un mercado. Y si Europa me dice no use matrine, entonces tengo que hacer caso, ¿no? Otro extracto importante es el NIM, que es la sairatina, el metabolito, ¿no? Extraído del árbol de NIM, aceirata índica, ¿no? Tiene varios componentes, de los cuales uno de los más importantes es la sairatina, ¿no? Un terpeno. Importante porque tiene baja toxicidad para vertebrados e insectos benéficos, ¿no? Importante, ¿no? Porque afecta, miren, esto es importante que conozcan, ¿no? A veces algunos me dicen, ingeniera, ¿cuál extracto voy a usar? Si todos matan cochinilla, sí, pero ¿por qué uso primero uno, el otro? En fin, uno puede usar un extracto,
¿no? Este, por ejemplo, aquí mata cochinilla. Pero si yo uso dos extractos diferentes, podría yo estar usando, por ejemplo, este NIM, porque está afectando la hormona de la muda, la ibizona. Y puedo usar uno neurotóxico, como la piretrina, también después. No sé si me están entendiendo. Entonces, también puedo estar rotando entre extractos vegetales, para no acostumbrar al insecto solamente a matarlo por muda. ¿Me están entendiendo? ¿No? Entonces es importante. No puedo interactuar con todos, porque creo que es feo, ¿no? Pero quiero que me entiendan. Entonces, la ceibetina mata insectos de cuerpo blando, la cochinilla, la mosca blanca, los trips, los pulgones, las arañitas rojas. ¿No? Es muy bueno. Y eso que vamos a investigar para ver otros insectos. ¿No? Tantas cosas que hacemos que no alcanza el tiempo, pero vamos a investigar para más insectos. Entonces es importante que afecta la muda. ¿No? Y puedo usarlo otros extractos que afecten a otro sistema, ¿no? Lo bueno de los insectos de cuerpo blando como cochinilla, mosca blanca, pulgones, arenita, es que están medio calatos. Cuando digo calatos significa que por lo menos está muy expuesto, a pesar que pueden tener cera como la cochinilla, pero está más expuesto, no tienen una cubierta como una cresa que es más dura, o una piel como un gusano que es más duro, en fin, ¿no? O un escarabajo, una mosca que es más cubierta, en fin. En cuanto a las piretrinas, es extraído de las flores del crisantemo, ¿no? Tiene varios ingredientes activos dentro de los que las piretrinas, ¿no? El activo de la piretrina, ¿no? ¿Qué les puedo decir? También podemos encontrar piretrinas, cinerinas y jasmolinas. Cada uno, yo puedo tener un extracto, escúchenme bien, de una piretrina, como puedo tener solamente, o tener una cosa es decir un extracto de una piretrina, otra cosa es decir solamente piretrina, no de la planta, del crisantemo. Otra cosa es tener una cinerina, otra cosa es tener una jasmolina, no sé si me entienden. Cada uno es un componente, ¿no? Y puedo generar varios extractos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un extracto de piretrina y estamos generando también una piretrina sola, ¿no? Y eso son de dos empresas diferentes que estamos trabajando. Por lo mismo que ya les he dicho, conozco este tema y hemos conversado con esta empresa norteamericana para que me haga solamente la piretrina de acuerdo a los estándares que yo quiero, ¿no? Todo para el control de chancho, mosca blanca, pulgón, estrella, arañita, en fin. Entonces es importante que la piretrina, ¿cuál es el efecto, el mecanismo de acción que afecta el sistema nervioso? Cuando un insecto es atacado el sistema nervioso, ¿no? Ya perdiste. En otras palabras, ustedes han escuchado, ¿no? Hay que cuidar el cerebro. Hay que cuidar nuestro cerebro porque si algo nos pasa en el cerebro, nos volvemos locos. Es un decir, ¿no? Es un decir. Debemos cuidar nuestra vida, nuestro cerebro, alimentarnos bien. Imagínense que nos falla el cerebro, ¿no? Yo a veces sueño, como en Tomolo tengo buena memoria, disculpen que le diga, pero a veces sueño que la memoria se me va y es lo peor que me puede ocurrir a mí en un sueño. ¿No? Como entomóloga, que conozco mucho de los insectos, que los nombres los tengo como esa flor de piel, y que en mi sueño se me vaya la memoria es horrible. Entonces, lo mismo pasa con los insectos. Un producto químico, un extracto vegetal llamado piretrina, que afecte el sistema nervioso, es genial. Es genial. Por eso que siempre recomiendo una piretrina para esas poblaciones resistentes, ¿no? Porque al cerebro no hay resistencia. O sea, si tienes un extracto, no hay resistencia. Entonces es importante rotar, ¿no? Ni hemos hablado, una piretrina que afecta al sistema nervioso. Yo puedo usar toda la piretrina en mi campo. Puedo usar 2 o 3 aplicaciones de piretrina porque ya le dije que no hay resistencia porque tiene un montón de activos. Pero si puedo rotar una piretrina con un NIL sería mucho mejor. O con una canela, en fin, ¿no? Entonces afecta al sistema nervioso. Entonces la piretrina le afecta a las ninfas de cochinilla, a las ninfas de mosca blanca, a los pulgones ninfas y adultos, a los trip ninfas y adultos, a los arañitas rojas ninfa y adulto, a la regalina igual, ninfas de cresas, ¿no? Las ninfas 1, sobre todo 2 de cresas. Y en el caso de chancho, de la cochinilla erinosa, la piretrina le afecta a las hembras jóvenes. Entonces es importante porque así voy bajando las poblaciones. Hemos desarrollado esta piretrina para el control incluso de hembras jóvenes, ¿no? Hay varias piretrinas en el mercado, ¿no? Hay algunas que están teniendo con residuos, mucho cuidado, ¿eh?
Después nos van a decir que, ¿por qué no usamos la piretrina de cinnamon, no? Hay mucha piretrina. Yo les digo otra cosa también. Las piretrinas, normalmente la dosis puede ir, este, en el peor de los casos, medio litro por cilindro. Normalmente no hay, casi es un litro a veces, ¿no? 700, 800, un litro por cilindro, en caso de piretrina. Pero cuando alguien me viene con 200 mililitros por cilindro, esa piretrina tiene otra cosa. O sea, quiero que entiendan, muchos fondos, muchos ingenieros se van por los precios. Por eso yo les decía, más ya no les puedo decir, pero más allá ya es tocar las empresas que están poniéndole algo más a esa piretrina o a ese extracto. Una piretrina de 200 no existe, 200 mililitros por cilindro no existe, 250 no existe. 500 con la justa te controla 30%, 40%. Una piretrina va al litro por cilindro. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con las piretrinas que pueden estar vendiendo, ¿no? ¿Ya? Hay dos piretrinas nada más que están en el mercado ahorita que funcionan bien, ¿no? La de cinnamon y hay otra empresa. Una más, no hay más. Y las dosis son de 1 litro por cilindro. Así que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, la piretrina nosotros lógicamente tiene menor precio, porque ya les he dicho que nosotros cobraremos un precio justo, ¿no? La capsicina es otro extracto vegetal, es una oleoresina como componente activo, extraído de los capsicum, ¿no? El compuesto le dicen capsaicinoides, ¿no? Y ese es el que le da no solo la pungencia, ese picor, ese olor también, ¿no? Importante usar la capsicina, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, yo les recomiendo, o sea, en el caso de la capsicina, si usamos solamente la capsicina, a veces los agricultores no quieren usar los fondos porque pica mucho, por eso que tratamos de bajarle con una mezcla, ¿no? Una mezcla buena que se consigue, puede ser un ajo, ¿no? Y eso lo usamos en agricultura, pero no es cualquier ají que yo voy a partir y hacerlo, ¿no? Yo puedo hacer capsicina en el Perú, ¿no? Todavía no lo hacemos. Yo puedo hacer calcina en Perú, pero para eso necesito tener, por ejemplo, si yo quiero vender a cultivo de exportación, tendría que producirlo orgánicamente y para eso necesito hacer orgánico de calcina, porque yo no puedo tener residuos en las calcicinas, porque eso voy a vender para los cultivos orgánicos. Entonces tengo que hacer orgánica la calcicina y eso, como dice, es un cultivo que hay que hacerlo bien y tener grandes extensiones para poder hacerlo, ¿no? Por eso que nosotros formulamos con esas características, ¿no? Digamos, de tener productos inocuos, ¿no? Que no tengan residuos, que no tengan metales, en fin, ¿no? Entonces, la calcicina es importante también para el control de cochinilla, de mosca blanca, de pulgones, trigo, en fin, pero hay que bajarlos. Nadie quiere aplicar calcicina porque pica mucho, ¿no? Pero yo le digo, uno puede bajarlo con algunos otros componentes. La canela para mí es un producto, un extracto muy importante, que se extrae el cinamaldehído, como ya les mencioné, ¿no? Que es el componente que le atrae a la canela el olor. Cuando ustedes huelen el olor, ese olor se llama cinamaldehído, es un componente de la canela, y ese también es el compuesto que mata a la cochinilla, a la mosca blanca, es el picor que tiene la canela, ¿no? Tiene un efecto, la canela, cómo mata a la cochinilla, la mosca blanca, el pulmón, lo lacera y lo deshidrata y lo mata. O sea, todos estos extractos matan a las 24. Cuando es un buen extracto, mata a las 24 horas. ¿No? Lo deshidrata a la cochinilla y lógicamente lo mata, ¿no? ¿Y por qué? Porque la canela fue uno de los productos que yo usé de inicio, digamos, de mis investigaciones, más de tal vez 15 o 20 años, no recuerdo. Y por eso que el nombre de Cinnamon, la empresa Cinnamon, viene de la canela, cinnamon, ¿no? Bueno, lo hubiera puesto Cinnamon a la empresa, ¿no? Pero bueno, el grupo al cual pertenecemos, un grupo, somos socios, decidimos ponerle Cinnamon, ¿no? Pero viene en honor a la canela, ¿no? A uno de los extractos que más me apasionó y con controlar te asegura el control de chancho muy bueno, ¿no? Entonces, hay muchas personas que le gusta la canela
y la canela no tiene o sea, si uno aplica canela en cosecha, ya sea de caqui, ya sea de cítrico, de granado, de vid, no viene picosa una capsicina que no hay que aplicarla en la cosecha. No, al contrario, me cuentan algunos que han usado en uva que les ha gustado ese olor, digamos, un poco como ese acanelado, ¿no? Pero en realidad no tiene ninguna contraindicación y es muy eficaz, ¿no? Porque si ustedes han probado una canela, como le decía, con la punta de la lengua le causa un picor, entonces imagínense cómo ese picor puede lacerar y deshidratar el cuerpo de la cochinilla, la hoja blanca. En ácaros muere rápido, en anita roja, en ácaro y alino. O sea, siempre yo digo mi frase, si mata chancho, mata el resto, ¿no? Por eso que los productos que hemos desarrollado nosotros investigado exclusivamente para matar chancho, que es lo más difícil, y después el resto es más fácil, ¿no? Entonces es importante la canela en el control de la cochinilla harinosa, ¿no? En control de fumones, de anita roja. No te mancha la fruta, produce caída de hoja. Me han contado que varias canelas han aplicado y se ha caído la hoja de los cítricos. En fin, esta canela no, porque tiene un diseño, pues, una formulado no acorde con lo que yo de trabajo con cultivo de exportación, ¿no? Cuando tienen algunos aditivos un poco más baratos, hace que la hoja se caiga, ¿no? ¿Qué tendrá? ¿Qué adherente? ¿Qué aceite? En fin, ya no sé, ¿no? Pero cuando es un buen formulado no tiene por qué caerse nada. Otro producto también que es importante para mí es el eugenol, también le tengo mucho cariño, que es el aceite de clavo, ¿no? Me recuerda esto cuando una vez mi hermano hizo una tesis de eugenol para el control de unas bacterias, no sé si eran bacterias o hongos de la boca. En ese tiempo su tesis era de odontólogo y me gustó mucho que le afectaba, así que por eso que tengo que investigar también para lo que es la actividad fungicida, ¿no? Pero tiene una actividad insecticida muy interesante, igual que la canela, tiene un picor, y entonces esto todavía estamos recién trabajando, o sea, para ver un formulado, pero tiene grande expectativa, ¿no? El eugenol es muy bueno, ¿no? No solo para enfermedades, sino también para plagas, ¿no? Y nosotros lo usamos en micropreparados para cuando hago láminas de identificación de insectos, de ácaros, de pulgones, mosca blanca, cochinilla, usamos el eugenol, pero también se puede usar para lo que es el control de las plagas, ¿no? De mosca blanca, en fin, no tiene el mismo principio de una canela, ¿no? La cera y deshidrata, porque también tiene un picor. Ustedes han visto cuando alguna vez le duele la muela, muerdan un clavo de olor, métanse un clavo de olor ahí en esa muela, lo van a ver cómo se adormece esa encía. ¿Por qué se adormece? Porque tiene componentes, ¿no? Flavonoides que digamos, actúan, y eso también puede, o sea, es un componente, un activo de un insecticida, ¿no? Un flavonoide. Entonces es importante el eugenol también para el control de las plagas, ¿no? Próximos extractos que tendremos, ¿no? Otro extracto también, la citronela, muy interesante, para el control de plagas, ¿no? Tenemos el geraniol, el citronelol también, lo podemos tener como un metabolito, no solo citronela, sino también como geraniol, ¿no? Esto también me interesa, lo hemos desarrollado para como repelente de insectos también, pero lo que tenemos que trabajar es para lo que es el control de plagas, así que estamos en eso también, muy importante también, tiene unas propiedades también fungicidas, que necesitamos también para enfermedades de vid, de arándano, y de otros frutales, ¿no? Entonces, se tiene esta planta que es una especie de hierba luisa, ¿no? ¿Ya? Pero es importante dentro de lo que es el control de plagas, ¿no? O sea, es un buen repelente, como le digo, de zancudos. Este es el amonio que yo les decía, el amonio cuaternario es un componente, ¿no? Que lo se ha encontrado en los matrines, ¿no? Y que este amonio cuaternario en realidad no se debe usar. ¿Y dónde se encuentra este amonio cuaternario? Se encuentra en los POE que ustedes usan en
en la limpieza de los pisos, de los baños, lo que le llaman el POET, en fin, todo eso, tiene amonio cuaternario. En realidad no debería tener amonio cuaternario. Este amonio cuaternario es un tensioactivo. Y este amonio cuaternario del POET lo han sacado y lo han colocado como un tensioactivo dentro de los matrines. Por eso ahorita los matrines no son bien vistos, ¿no? Y esto es como una lejía. El amonio cuaternario es como una lejía, es como es como que te hubiera dado el COVID, o sea, te afecta el pulmón, los alveolos pulmonares. Yo hice una conversación con mi hermano, que tengo un hermano médico, me dijo que eso de acá lo han sacado de los POET y no se debe usar. Esto daña tremendamente los alveolos pulmonares y te causa como una inflamación en los pulmones, como si tuvieras tuberculoso, como que tuvieras COVID con daño. Entonces, no es bueno usar lo que me están oyendo, estos desinfectantes. Es preferible usar la lejía en un chorro de 5% en un balde solo y limpiar tu baños, en fin, o el piso, en fin, ¿no? Entonces, por eso que, bueno, en la casa nosotros hemos reducido el uso de estos desinfectantes y espero que con lo que les estoy contando también, ¿no? Porque estos son vapores que entran a los pulmones y no sé si tendrán alguna persona que siempre limpia los pisos o los baños, se van a dar cuenta que esa persona siempre tiene problemas en la respiración, en las venas de la nariz, o de repente se resfría muy rápido, y eso tiene que ver con el amonio. Lo absorbemos y prácticamente estamos generando personas que en el futuro puedan tener un problema pulmonar. Entonces, por eso que se sacó los matrines, ¿no? Ahora me entiende, ¿no? Pasa que aquí lo puse tensoactivo, ¿no? Entonces, nosotros como asesores a veces pedimos si el producto tiene amonio cuaternario o no. No debe tener este tensoactivo porque está prohibido. Y hoy en día, por ejemplo, en los pediluvios de los fondos usan el amonio para como un desinfectante contra el COVID. No es bueno, no es bueno. No es bueno que te tiren amonio en el cuerpo, ¿no? Solamente en los pies, porque en los pies es donde va, digamos, un patógeno o el COVID, ¿no? En fin, ¿no? No es bueno pasar por pediluvios porque tiene amonio. Ahora, no es bueno que usemos esto porque nos sale como residuo, y un producto de exportación con residuo de amonio cuaternario te cancelan al toque. Entonces, olvídense del amonio cuaternario, ¿no? Entonces es importante que cuando uno aplique los extractos debemos usarlo con una buena presión. Por ejemplo, esto es una buena máquina de aplicación, ¿no? Con una estacionaria, tenemos que mojar bien la planta para que pueda entrar los extractos, ¿no? Algunos fondos me dicen, ingeniera, hemos aplicado extracto y no ha controlado 5%, 10%. Primero, un extracto para que controle tiene que caerle el insecto. Si no le cae en este enmarañado, este pelo enmarañado, ¿qué va a controlar? No va a controlar nada. Entonces, si tú quieres hacer una prueba de eficacia, tienes que marcar una planta y aplicarle ahí, y si mata o no el chancho. Ahora, si no mata es porque tienes este enmarañado. Entonces tenemos que hacer una buena poda para que entre el producto. El producto no es magia. Yo puedo tener un extracto de 100% de control en ninfa, siembra jóvenes. Si no tengo una buena maquinaria de aplicación con una buena presión, no va a afectar. Si tengo este enmarañado, no va a entrar. Entonces tengo que mojar bien. Y para eso, cuando yo mojo bien, voy a usar más volumen de agua. Y todo eso incrementa los costos, lógicamente. Entonces hay que tratar de trabajar con plantas con buenas podas. Esa es mi recomendación, ¿no? No hay que... Todo el mundo quiere ganar kilos, no importa con todo el arándano embrujado, como dice, con pelo de loco, podríamos decir, ¿no? Tengo que hacer unas buenas podas, como ya les mencioné, ¿no? De tal manera que pueda ingresar el producto. A veces, ingeniera, ¿no? ¿Cómo voy a botar la parte de abajo? Ahí están los kilos, sí, pues, pero entonces kilos también va a tener chancho de exportación, ¿no? Entonces, no es bueno aplicar con mochila, ni también con motobombas, es mejor aplicarlo con, digamos, mangueras con una presión muy buena, ¿no? Muy alta. Bueno, aquí hay unos ensayos que les puedo mostrar del NIM, del cítrico con caraña, en fin, hay varios extractos que nosotros tenemos en investigación y desarrollo, extracto de ortiga, en fin, solo para que vean el NIM, por ejemplo, en el caso de la cochinilla harinosa, miren, controla ninfas, ¿no? La dosis que se tiene de medio litro por cilindro, en promedio, y 1 litro por cilindro. Y el control en ninfas totales, miren, el 100%, ya sea con medio o 1 litro, incluso hicimos 1,5 litros, pero miren, el control es 100%, basta con medio litro. Quería explicarles acá, en algunos extractos,
pues la dosis ya no sube más, ¿no? De repente, en este caso ha sido 100%, pero yo puedo tener un caso de que yo puedo aplicar 0.5 y ya no sube más, ya no hay más control. De repente, incluso este uno puede llegar a 80%. O sea, hay veces en que el extracto, la dosis mínima es la más efectiva, ¿no? No hay, no hay que yo voy a aumentar más 2 3 litros y me va a controlar, ¿no? Esa es su dosis, ¿no? En el caso de los NIN, por ejemplo, que están registrados en SENASA, hay muchos NIN que yo he usado, no controlan nada y están registrados, ¿no? O sea, hay muchas empresas que no hacen investigación, en fin, desarrollo ID es por la pura, ¿no? Entonces es importante ver la eficacia, o sea, el hecho de que yo tenga registro de 60 o 50 NIN en SENASA no significa que todos son buenos, ¿no? De repente uno o dos nomás son buenos y ese uno o dos tiene un control del 60%, ¿no? Entonces es importante ver estos trabajos eh, que dan eficacia, ¿no? Y a veces la gente, ya tengo 50 NIN, este es el más barato, ya lo agarraste. Y ese de repente más barato te controla un 30 o 40% y encima puede tener residuos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todo esto de residuos, ¿no? Y en el caso de hembras jóvenes, para que se den cuenta del NIN, podemos tener un 40 o un 50% para el caso de hembras jóvenes. O sea, ya no jala más el NIN. Así se me entiende. O sea, el NIN es para el control de ninfas y un poco de hembras jóvenes, pero no te jala más. Entonces, hay otros extractos que te pueden jalar más, como la canela, la piretrina, que agarra hembras jóvenes, que agarra un 80% de hembras jóvenes, 60, 70, 80% de hembras jóvenes. Pero aquí la dosis es medio litro. En una canela la dosis es un litro. Entonces todo eso tiene mucho que ver, digamos, con las decisiones que uno tenga, ¿no? Es importante por eso caminar con buenos asesores para que uno pueda controlar la plaga, ¿no? Un extracto de cítrico con caraña también que controla ninfas y hembras jóvenes, miren, a medio y un litro, ¿no? Miren, ninfas a medio litro, 100%, ¿ya? O sea, la dosis es medio litro, por si bien. Pero si quiero controlar hembras jóvenes, miren, me sale menos del 40% o 40% con dosis de medio litro. Entonces, básicamente controla ninfas totales, un poco de hembras jóvenes, pero básicamente ninfas. Pero la dosis de medio litro, ¿no? Yo me puedo ahorrar medio litro si es que yo controlara a tiempo de repente esta plaga, ¿no? Recuerden que yo si estoy hablando de arándano puedo usar 4 cilindros, ya estoy usando 2 litros. Si quiero usar uva orgánica va a ser de repente 1500 litros, 8 cilindros, 8 por 5, 4 litros. O sea, ¿se acuerdan? No? Una cosa es la dosis por cilindro y otra cosa es la dosis por hectárea de una uva, un arándano, cualquier cultivo, y de acuerdo a la etapa fenológica que está y de acuerdo a la edad, en fin, ¿no? Entonces hay que tirar pluma de todo esto, ¿no? Lo importante es que ya tenemos alternativas. Hasta el 2018-19 no teníamos alternativas. No sale Cinnamon y ahora ya con toda la investigación ya tenemos alternativas. Como el extracto de ortiga, en fin, que también controla ninfas, un poco de hembras jóvenes, en fin, ahí tienen ahí más del, en el caso de ninfas 100% también. La ortiga es muy buena, tiene ácidos en los pelos urticantes que hace que controle todas las ninfas de chancho, ¿no? Es muy buena la ortiga y no es muy conocida, ¿no? No es muy conocida y hay que usar ortiga. Tenemos la alternativa, medio litro por cilindro, con un adherente, un buen mojamiento, bien, ¿no? Entonces hay gente que le gusta la ortiga, en fin, no es muy conocida, le digo, pero el mundo la usa. Y lo importante es que tiene bastantes ácidos en sus pelos urticantes que hacen que controle muy bien las ninfas de cochinilla, pulgones, aranita roja, tri controla perfectamente bien. Ninfas no hay problema. El problema es la cochinilla, que las hembras son bien duras porque son bastante cerosas, ¿no? En fin, algunos ensayos de campo entre ortiga y cítricos y caraña, miren de medio litro, miren ahí 100% también de control, ¿no? En ninfas totales. Hembras jóvenes también hay un control ya sea de NIN y de ortiga, perdón, el extracto cítrico y caraña, ¿no? Podemos llegar también a controlar también una buena cantidad, digamos, de estas hembras jóvenes, ¿no?
y siempre la dosis de medio litro por cilindro, ¿no? Miren, aquí quería mostrarles solamente para que vean un ensayo o varios ensayos que tenemos de lo que es BTs. También estamos investigando mucho de los BTs, que si bien no es un extracto, pero quiero que sepan que tenemos varias razas, varias variedades de BTs. BT es el Bacillus thuringiensis, ¿no? Y es bueno tener como empresa los BTs porque controlan bien las larvas de lepidópteros, ¿no? Para usarlas en arándano, en espárrago, en alcachofa. Casi básicamente es en el arándano, porque en espárrago, alcachofa casi full químico le colocan, ¿no? Entonces, miren, este es el larva de tercer estadio de Helicobacter pyrgida, que es la plaga que hemos identificado para el arándano. Bien, tenemos Coxsackie, Aizawa, nuevamente Coxsackie. Esta es la dosis comercial de etiqueta y esta es la dosis aplicada, miren. Y podemos ver que es una dosis de 0.5, me controló muy bien todo, ¿no? Una dosis de 0.2, ¿no? Me puede controlar también otra especie. Una dosis de 0.5 no necesariamente me va a llegar a un porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo tener varios BTs en el mercado, pero no siempre tienen una buena eficacia, ¿no? Entonces hay que saber cuál de ellos son los mejores. Y en eso estamos trabajando también. Pronto tendremos también ya unos BTs para que puedan usarlo masivamente en los cultivos y la dosis adecuada, ¿no? Entonces, los BTs funcionan para mí, son muy importantes. Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, BTs para el control de Carmenta, ¿no? Carmenta es una plaga que ataca el cacao y que se está aplicando mucho químico. No es bueno llevar químicos a celo, a cacao. El cacao hay que venderlo, si quiero, como convencional, orgánico, pero con productos suaves, ¿no? No, porque si llevamos productos químicos fuertes, esos cacaos se van a desvalorizar, ¿no? Nosotros somos un país que el mundo no está que nos mira como cacauteros, como chocolateros, ¿no? Entonces hay que llevar alternativas buenas, ¿no? Y una de ellas para mí genial es los BTs con sus variedades. Entonces ya estamos trabajando, como digo, y pronto sacaremos no solo BT para arándano, al fin, sino también para cultivos que hay que tenerlos siempre en alto, ¿no? Como es el café y cacao para Perú, ¿no? Siempre hay que contribuir con gran arena para estos cultivos que necesitan nuestra ayuda, ¿no? Muy poco hemos hecho por hacer hacerlo, pero hay que hacerlo, ¿no? Estamos a tiempo y trabajando también con un poco de lo que es enfermedades, ¿no? Del café, el cacao, sobre todo el cacao. Entonces, para que vean un poco, la polidiosis nuclear también es importante, perdón, el uso del virus en el control del lepidóptero es bien importante que una dosis de 400 o 500 gramos por cilindro me puede controlar también larvas de Helicobacter pyrgida. No es importante que para el caso de BTs o virus, importante aplicar estos productos, aplicarlos desde que las larvas están pequeñas. Ese es el éxito. Menos de tercer estadio es importante. Cuando ya empiezo a tener cuarto estadio se van a escapar, porque siempre hay resistencia de las mayores. Las mayores larvas de cuarto, quinto, sexto estadio, como son más voraces, pueden degradar los productos y de repente no hay mucho control ahí. No es que haya resistencia, simplemente que son más gruesas, tienen más grasa, en fin, ¿no? Entonces hay que aplicar estos productos desde que las larvas son pequeñas, ¿no? Y en el caso de extractos, por ejemplo, mi recomendación es aplicarlo en la tarde, de preferencia 5 o 6 de la tarde, aplicar extractos para el control de mosca blanca, de cochinilla, en fin. Para el caso de trips, aplicarlo en la tarde también, porque los trips se concentran más en la tarde que en la mañana. En la mañana hay trips, pero en la tarde están mucho más concentrados. Puede ser 3 a 4 veces la población de trips en la tarde. ¿Ya? Y entonces mi recomendación no solo es en la tarde por el comportamiento de la plaga, sino también por la protección de los extractos a los rayos, ¿no? Cualquier producto, ya sea químico o extracto, puede ser degradado de repente por los rayos solares, ¿no? Entonces yo lo protejo si aplico la tarde. Entonces tenemos que cambiar un poco los patrones de aplicación en los campos, de tal manera que podamos ser más eficientes en la aplicación de los productos, ¿no? En los trabajos que hemos hecho en asesoría de pimienta exportación, en la tarde funciona muy bien, y si fuera más tarde mejor, por ejemplo. Y bueno, para el caso de prodiplosis es genial también en las tardes, noches, ¿no? En fin,
¿Cuál es mi recomendación de los extractos? Primero, usar buenos extractos. Escríbanos, avísenos si desean que les dé alguna recomendación, ¿no? Nosotros lo que queremos es que todo sea exitoso en el agro, ¿no? Que sigamos exportando, sigamos generando nuevos cultivos. Para eso, usemos buenos extractos. A veces se van por los precios y los precios a veces tienen residuos. Entonces, y también a veces no saben aplicar un verdadero manejo integrado, ¿no? O sea, no usan las feromonas, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Que poco a poco crean en Cinnamon una empresa de productos biológicos que va a tener un 80% de productos biológicos y va a tener un 20% de químicos. Y dentro de los químicos no vamos a tener etiqueta roja, ni una etiqueta. Lo que estamos desarrollando en químicos son productos para lo que es picadores y chupadores también. Va a tener un 20% que lo estamos desarrollando lentamente, porque hemos empezado con lo que es biológico, porque es lo que más amerita y lo que yo trabajo, ¿no? Me llaman para resolver problemas de estas plagas y yo tengo que tener productos suaves para estas plagas sin residuos, ¿no? Pero definitivamente necesitamos también algunos químicos que nos ayuden en la agricultura convencional, ¿no? Para el control de las plagas. Por eso que estoy tratando de desarrollar con el equipo Cinnamon los productos más, no un químico suave, pero los menos controversiales, ¿no? Como no fosforado, no carbonato, no piretroide, en fin, y tratar de usar algunos que tengan un efecto de lo que yo conozco, que son los picadores chupadores, ¿no? Desarrollar productos para querezas, para cochinillas, en fin, y eso estamos desarrollando más feromonas y bueno, con toda esta investigación también que tenemos para lo que es selva y los cultivos, digamos, de la agricultura de selva como es piña, banano, en fin, ¿no? Me interesa lo que es banano también, granado, y también otros cultivos, ¿no? Como pitahaya, viene la cereza, viene la frambuesa, la zarzamora, que también tienen cochinilla, en fin, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, no sé si estoy bien, no sé si me han entendido. Diana, muchas preguntas. Claro, profesora, muchas gracias a usted. Además del plato fuerte del uso de extractos vegetales en el manejo de plagas, hemos tenido un plus de uso de feromonas en el manejo de plagas. Y ahí un poquito del uso de bacterias, de bacilos. Así que estamos, profesora, más que contentos, Miss. Ahí tenemos una serie de preguntas. Vamos a empezar con las que están más relacionadas al tema de la ponencia, a extractos vegetales. Luego pasamos preguntas que se refieren a feromonas y por último a temas diversos. Ahí sí nos alcanzan los 10-15 minutos que tendremos, ¿sí? Vamos, Vivian. Bueno, antes que nada, buenas noches, ingeniera, y también a todos los que nos están oyendo. Primero vamos a comenzar con las preguntas sobre extractos, así como mencionó Diana. Esas fueron las que dejaron en Facebook. Bueno, primero, Marcelo Villa dejó muchas preguntas, de las cuales vamos a leer las siguientes. Primero, al probar un extracto nuevo para el manejo de cochinillas, ¿con qué frecuencia recomendaría realizar las evaluaciones para comprobar su eficacia? A ver, cuando uno usa extractos, siempre tiene que evaluarlo el antes para ver con cuánto tienes y lo tiene que evaluar a la semana, o sea, a la semana, a los 3, 4 días. O sea, los extractos matan a las 24 horas, pero no voy a tocarlo ni el primer o el segundo día para que mueran bien, como se dice. Puedo tocarlo si quiero al tercero, cuarto o al séptimo día. Basta la evaluación y ahí ya está si murió o no. El hecho de que tengas más población pueden caminar, así como los trips, y pueden venir más población, ¿no? Pero ahí uno ve la mortalidad porque ahí queda, o a veces también ya bajó la población, ¿no? Pero básicamente 2 días no se toca. Genial, gracias, profesor. Otra pregunta de Marcelo también es, ¿qué criterios se puede usar para seleccionar un producto adherente? ¿Cómo dice? No entendí. Ok, ahorita voy a repetir. ¿Qué criterios se pueden usar para seleccionar un buen producto adherente? Ya que comentó que a veces no se seleccionan los mejores.
Bueno, en el caso de adherentes hay que tener mucho cuidado porque usan de todo. Como digo, no voy a hablar de ninguna empresa, solamente usan de todo y no controlan. ¿Cuál es el criterio? Simplemente que tú vas a darte cuenta que aplicas y no controlan. Y no es el extracto, es el adherente. Entonces, el adherente tiene que tener una función de justamente adherencia, de agarrar el producto y pegarlo al insecto, pegarlo a la planta y hacer esa mortalidad. Si yo veo que no hay mortalidad, es que tu adherente no sirve. Yo he mandado cambiar varios adherentes y algunos no lo han hecho, o sea, no se oponen. Pero para mí existe un adherente nomás en el mercado, no hay más. Está bien, gracias, profesora. Ya, el resto de preguntas son más como de feromonas. Ya es la siguiente, de parte de Juan Pacheco. Pregunta, ¿las dosis o cantidad a usar de feromonas para su aplicación en campo depende de algún factor o ya vienen estandarizados por hectáreas? No, nosotros hacemos la investigación, como le dije, tanto nacional como internacional, y le sacamos la dosis para Perú. Lógicamente, cuando sacamos la dosis para Perú, es la dosis estándar para todos los fondos. ¿Ya? Entonces, sacamos la mejor feromona y con su dosis. Los países extranjeros, ellos como son químicos, ellos te dicen, conversan contigo para generar la feromona contigo, y ellos solamente piensan en que atrape, pero ellos no saben cuánto quieres que atrape y cuál es la dosis por hectárea, que es la unidad de referencia. Entonces ahí es donde entramos a tallar nosotros los entomólogos y comenzamos a probar, yo quiero más esto, y le encuentro el tope. Y el tope son las dosis que nosotros damos para control ya. Entonces, nunca te viene la dosis por hectárea desde el extranjero. Siempre hay que desarrollarlo. Y Cinnamon se encarga de eso, o sea, como le dije, no somos una empresa que compra y vende, no, nosotros participamos de la investigación y desarrollo. Y si no funciona, se lo decimos, que lo siga mejorando, que lo mejore, hasta que sale la feromona, ¿no? Así es. Listo, ingeniera. La siguiente pregunta es de Jesús Huerta. Pregunta por el cultivo del arándano. La presencia de Pseudococcus longispinus es muy escurridiza, ya que se refugian bien y son difíciles en el control químico. En cuanto a feromonas atrayentes, ¿será posible para el macho hacia una trampa? A ver, más o menos tengo entendido su pregunta. ¿Será posible para el macho hacia una trampa provocar su muerte inmediata, pero las hembras se producen sexual o sexual? Bueno, así lo he redactado. No le entiendo nada, no sé cómo responder. A ver, si lo he redactado así también. A ver, le estoy leyendo de acuerdo con lo redactado. La feromona de Pseudococcus. No sé si es para arándano, no sé, pero bueno, lo voy a explicar. La feromona de Pseudococcus la estamos desarrollando aún. Las que estamos participando ahorita, todavía le falta mejorar su eficacia, ¿ya? Y si no tenemos, no vamos a vender, ¿no? Todavía lo estamos desarrollando. Lo que pasa es que los países del mundo solo quieren trabajar con Planococcus ficus, ¿no? Porque es más vendible, en fin, ¿no? Y con las otras cochinillas que son de menos importancia porque están en menor tiempo en el campo, o sea, no todos los fondos lo tienen, casi no quieren trabajar, les cuesta mucho generar un patrón de acuerdo a lo que uno tiene. Recuerda, un registro en SENASA cuesta mucho el tiempo. No solo es un registro que uno hace en SENASA, sino también los estudios que tiene que hacer el laboratorio son estudios muy caros, 10,000, 15,000, 20,000 dólares. O sea, es un montón de plata generar un registro de feromona cuando de repente la feromona no necesita tanto de esto, no sé si me entiendes, porque un chupón no te contamina un campo, o los 15 chupones no te contamina. Entonces, o sea, la feromona SENASA lo trata como si fuera un químico, y eso no está bien, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? Esa es la legislación peruana. En otros países no hay registro de feromonas en los SENASAs, no sé si me entienden. Entonces, ¿por qué? Porque las feromonas no te generan químicos. No. La feromona no es una aplicación química, es un chupón que cuelga. Entonces, a una empresa extranjera que tú le digas, desarrollame una feromona de Pseudococcus, dice, genera ese insecto, no hay mucho, me dicen, hace Planococcus, en fin. O sea, por eso que hemos desarrollado las más conocidas, pero estoy tratando de conversar y a ver, enamorar quién me hace la feromona de Pseudococcus longispinus. Entonces, estamos en ese desarrollo todavía, ¿no? Y ya cuando tengamos la feromona, anunciaremos, ¿no? También está la de Ferricia,
y las de otros pseudococos que también lo tenemos en campo. ¿Ya? Yo quisiera desarrollar todas, pero que una empresa internacional esté interesada en nuestro diseño, ¿no? ¿Ya? Listo, profesora, muchas gracias. Más bien, ahora continuaremos, creo que tenemos un poco de tiempo, con otras preguntas que se deslindan un poquito del tema principal de extractos, pero bueno, ahí vamos. Preguntan, ¿qué tan compatible es el uso de coberturas vegetales con el manejo integrado de cochinilla en cultivos como la vid? ¿Y pueden actuar como hospederos? Bien, la cobertura vegetal es importante, sobre todo en los corredores biológicos. No podemos tener coberturas que no sean, que sean atrayentes para cochinilla. Les cuento, a ver, en cochinilla les atrae todas las gramíneas, entonces no pueden tener gramíneas en campo. Le atrae, por ejemplo, ¿cómo se llama esta planta? Las cucardas. ¿Qué familia es la cucarda? Malvácea. Malvácea. Por ejemplo, las malváceas no son bien vistas, la cochinilla le encanta, ¿entiendes? Entonces, los croton, en fin. Entonces, yo le he dado una lista y siempre las más conocidas son esas. No debemos usar cualquier hospedero porque le gusta la cochinilla, ¿no? Incluso yo he estado en grandes fondos de exportación y he tenido que sacar las plantas, y a veces las plantas están sembradas en 500 hectáreas, 70 hectáreas, y he tenido que sacarlas porque a veces se les pasó a los ingenieros y sembraron algunas plantas que no debe ser, ¿no? Entonces, no podemos tener cualquier planta. Por ejemplo, un hinojo es bueno, una salvia es buena, un girasol, en fin, o sea, son buenos refugios. Gramíneas no, y algunas plantas que, como les he mencionado, no. ¿Ya? Ok, gracias, profesora. A ver, otra pregunta, porque recién nos acaban de dejar en parte de Jordi Olí, es ingeniera. ¿Cómo usted plantearía un manejo de variedades de arándanos que retienen la corola, ya que Planococcus se ubica en la cavidad calicinal? Mira, lo que yo le haría es, tengo que manejarlo no cuando tenga en la corola, sino tengo que manejarlo de inicio. Lo que pasa es que los fundos, si son orgánicos, manejan de otra manera, y si son convencionales, manejan muy tarde el chancho. Si estoy hablando de un fondo convencional, ya sea arándano, esto va para arándano, para caqui que manejo, para cítricos, a última hora están que dicen, no hay chancho, dicen, no hay cochinilla, están ahí esperando que la cochinilla los mire, y cuando ya quieren aplicar, ya es tarde. Por ejemplo, ahorita tenemos caqui, tenemos ya empezando el año, ya tenemos cochinilla bastante. Entonces yo siempre les digo, hagan su plan de manejo integrado y evalúen, y a veces no evalúan. Entonces, si yo encuentro una cochinilla, encuentro 2 cochinillas, 3 en una línea, significa que hay más. Entonces, hay cochinilla. Entonces, por 1, 2, 3 no aplican. Pero en realidad no es 1, 2, 3. Es más, en uva, me voy a uva, a los campos de vid, y está marcada una, después 10 plantas allá, otra marcada, donde hay chancho con su listón. Ingeniera, ahí cae foco, me dice. Y eso me ha pasado en grandes fundos, 500, 700 hectáreas, en varios fundos del norte también. Ingeniera, solamente tengo focos. Y yo, en esa planta marcada, la reviso al costado, tiene, la reviso más allá, la reviso la décima, la quinta, todas tienen. En otras palabras, no sé a qué le llaman focos, ¿no? Entonces yo ya sé, cuando me dicen focos, no hay focos, pues. Es todo el campo, generalizado muchas veces, solo que no lo han buscado bien, depende en el brazo, depende abajo en el tronco, en fin. Entonces hay que revisar bien la cochinilla y hacer las aplicaciones. En insectos no se llama preventivo, pero sí se llama data de evaluación. Entonces hay que hacerlo bien, por eso son los buenos asesores, los buenos ingenieros de sanidad, los de sanidad tienen que ser muy curiosos. Entonces, ahí está. Más que corola retenida es manejar de inicio, ¿no? Manejar de inicio. Yo hasta, por ejemplo, mayo que empieza la cosecha, yo tengo que haber hecho un manejo para irme sin nada de chancho a la cosecha. Y ya manejar lo que yo pueda en el arándano a partir de mayo hacia diciembre, ¿no? Pero yo tengo que haber manejado tremendamente, o sea, no debo encontrar chancho si es que hago un buen plan de manejo, sobre todo en convencional y orgánico, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. Entonces, usar, como le dije, varios extractos, tenemos varias alternativas, tienen la de medio litro, tienen la de 1 litro, usar feromonas. En el pasado, hasta el 2020,
hasta el 2019 no se usaba feromonas en arándano. Hoy en día ya usamos feromonas en arándano, ¿no? Entonces, hay que usar feromonas de Planococcus citri. A veces también otra cosa que veo es que, ingeniera, yo tengo Pseudococcus, tengo Farricia. Mentira, también tienes Planococcus, solo que no te has dado cuenta y están también en las malezas. Pone la trampa de feromonas, te cae un montón. Entonces, todos los fungos aranos tienen chancho, Planococcus citri. Y aparte tienen sus otros chanchos, ¿no? Pues poco a poco iremos sacando las feromonas para esos otros chanchos. Mientras tanto, hay que usar la feromona de citri, porque en las gramíneas, en los cocos, está el citri. Pues está el ficus, pero está el citri nuevamente en arándano. Sobre todo, lo que pasa es que el arándano se tiene, a veces, sobre todo hay fungos descuidados, ¿no? Hay fungos de pan llevar a los costados, ahí peor, ahí citri de hecho. ¿Ya? En uva sí tiene la oportunidad de tener ficus y citri, ¿no? Pero en arándano casi, a veces como son pequeños lotes, en fin, o están al lado del cultivo para llevar, a veces tienes más citri, ¿ya? Entonces mi recomendación es esa, usar no solo extractos, desde el inicio, tenerlo como dice, bien marcado el chancho, no bien aplicado, digamos, en toda la planta, ya cuando empezamos la cosecha, ya aplicar simplemente en el tercio inferior hacia abajo y usar feromona hasta final de cosecha, ¿ya? Muy bien. Sí, muy bien, profesora, muchas gracias. Otra pregunta reciente que nos están dejando es si es que tiene información referente al uso del extracto de catahua, nombre científico Ura crepitas, en el control de plagas. Sí tengo conocimiento, pero es un extracto que es de selva. Hay que seguir investigando sobre ese extracto. Primero porque no tenemos unas plantaciones de eso. Yo le digo, yo puedo tener un NIN acá en Perú, NIN, siempre hemos tenido referencia que hay en selva, pero no tengo plantaciones, no sé si me entienden, tengo plantas salpicadas. Lo mismo de la catahua, ¿no? Puede ser muy interesante, la eficacia es muy buena, pero no he revisado si de repente no sabemos si puede afectar las aguas, las napas freáticas, ¿no? Entonces, y aparte también debemos tener plantaciones. Entonces, conozco la catahua, tacaninfas, adultos, en fin, pero no tenemos plantaciones como para hacer, ¿ya? Sí, profesora, ya nos acercamos a las 8 p.m. Y bueno, nos están comentando cómo es que pueden conseguir las feromonas y los extractos naturales. No sé si es que podría, bueno, vamos a dejar su contacto. Usted puede despedirse de aquellas personas y decir cómo contactarse con usted. Sí, yo le pasé ahí, no sé si vieron mi correo y mi celular. Sí lo pasé, ¿no? Listo, lo vamos a dejar en un comentario fijado para que puedan contactarse con usted. Más bien, nos gustaría quizás unas palabras de despedida de parte de usted a todos nuestros oyentes. Bien, sí, como le digo, me pueden escribir el correo mnb@lamolina.edu.p o si no a cinnamon con doble n, sac@gmail.com y escribirme también al celular por WhatsApp si desean 997-220-509. Pero en general, bueno, primero agradecerles lo que me han escuchado, las recomendaciones que les he dado y estoy para servirles en los diferentes fungos en donde ustedes trabajan. Tenemos mucha investigación en todos los extractos que hay en el mercado y los que van a venir, ¿no? Conocemos este mercado más de 30 años, toda la vida he trabajado en esto, en lo que es cultivo de exportación, y eso es el rubro que nos ha tocado, ¿no? Trabajar en estos productos biológicos, extractos, feromonas, BTs, hongos entomopatógenos. Viene más cosas más adelante. No les voy a dar la primicia todavía, pero vienen más cosas. Si Dios quiere y nos acompaña, vendrán mucho más cosas, incluso nacionales. Pero le digo que el mundo de los insectos es muy apasionante, hay que hacerlo bien, no hay que dejarnos llevar por cualquier extracto. No se le puede decir muchas cosas porque al mismo una empresa puede saltar, ¿no? Pero sí hay buenos extractos en el mercado, pocos, y hay algunos que tienen residuos, en fin, entonces hay que tener mucho cuidado. El uso del extracto es bueno, pero hay que hacerlo bien, de manera, como se dice, científica, con mucha investigación.
Hay que seguir trabajando en más extractos para el Perú. Nosotros incluso podríamos ser una potencia si es que nosotros sembráramos un cultivo para hacer extractos con una plantación como la que les digo, ¿no? Tendremos una selva muy interesante que podríamos desarrollar, porque más adelante podría ser una industria de extractos y por qué no vender al mundo, ¿no? Yo fui a Colombia en el 2000, me parece 17, y primera vez que conocí a Colombia y me di cuenta que Colombia vende al mundo muchas cosas de químicos, de extractos vegetales. Tienen como 20 o 200 empresas que venden. ¿Y Perú por qué no, no? Porque no conocemos esto, porque no tenemos industria, porque no tenemos plantaciones, porque en realidad nos falta ayuda para hacer estas plantas, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos ser un país como Colombia de exportar al mundo extractos. Y esa debe ser también una idea de nosotros como peruanos, digamos, o con capitales peruanos para poder exportar al mundo, porque lo podemos hacer, conocemos el tema. Sí, imagínense, con las empresas internacionales que yo trabajo, le digo cómo es el diseño. Imagínense, yo le doy todo el conocimiento a ellos y ellos hacen lo que nosotros les pedimos. Imagínense por qué no podemos hacer eso también en el Perú. O sea, seguir trabajando con la empresa extranjera que tiene también buenas cosas, tiene insumos, tiene maquinaria, tiene toda no sé, una empresa, una planta, ¿no? Una empresa, y nosotros también podemos fabricar algún tipo de extractos en el Perú. Sí lo podemos hacer. Tenemos toda la idea, simplemente nos falta socios que quieran invertir en una plantación y una planta procesadora. Imagínate, podemos tener una planta de hongos entomopatógenos también que estamos desarrollando también. O sea, no solo importar, sino también producir, y conocemos ese tema, ¿no? De BT, de hongos entomopatógenos. Incluso de feromonas, ¿no? Yo la vi, como le digo, las feromonas, lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en Brasil, lo he visto en México, en fin, ¿no? Entonces, hay mucho para hacer. Lógicamente pronto también tendremos los registros, estoy cruzando los deditos para tener todos los registros y darlos a conocer ya todos los extractos o las feromonas que nosotros vamos a vender con los nombres que correspondan al producto, ¿no? Ya no darlo ya no decir nomás como extractos, o sea, no decir solamente extracto de canela, ¿no? Sino darle nombre. Nosotros ya tenemos el nombre, que está en proceso de registro ya. Entonces, para lanzarlo al Perú y a las empresas también para que lo conozcan, se necesita el registro y eso estamos esperando, ¿no? Pero sí, podemos contactarnos con ustedes y ayudarlos en algún control que ustedes tengan, ¿no? Yo les agradezco a Dayana, a toda la gente, a Vivian, a Melissa, a Grespien por la organización en este tema tan importante como es el uso de extractos vegetales. Y estoy contenta por haber conversado con ustedes y que todo lo que les he dicho lo apliquen, ¿no? Lo apliquen y van a ver cómo el éxito es importante con el uso de muchos productos dentro de un programa de manejo integrado de plagas, ¿no? Como les decía, la agricultura orgánica es una agricultura apasionante, tenemos bastante techo para hacer y esa es la idea de Sinamón, pero también tenemos un 20%, como le dije, de químicos que lo van a conocer pronto con los registros que estamos también haciendo, ¿no?